Audio Jungle. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Francisco Oliva, director académico de Multiterapis, y en esta oportunidad pues, voy a presentar a un gran amigo, colega, que lo conozco hace muchos años y pues su charla está totalmente recomendada porque va a hablar mucho de la evidencia científica. Y evidentemente en el curso que va a realizar este fin de semana va a ampliar todo lo que él pueda compartirnos en estos 40 minutos, 60 minutos de live. Acuérdense que Multiterapis también está sorteando 2 medias becas a las personas que rellenen el link que se les va a estar compartiendo ahí en los comentarios. Las preguntas pueden irlas dejando. Pasada media hora vamos a hacer un stop para que él pueda ir respondiendo sus preguntas, ¿ok? Sin más, los dejo con Iván Ramos, que es fonoaudiólogo, tecnólogo médico, terapia de lenguaje o logopeda, como quieran denominarlo en su país, y además es cirujano dentista y pues trabaja muchos años ya con disfagia. Inició su vida de la disfagia con neonatos y hoy en día pues trabaja mucho con pacientes neurológicos. Pues Iván, muchas gracias por estar acá con nosotros con el live y lo dejamos para que pueda contarnos toda la evidencia científica que él pueda haber preparado hoy para nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Franklin. Bueno, ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias por esta presentación, amigo. Cierto, hace mucho tiempo que me dedico a pacientes con disfagia. Empecé con neonatos y bueno, ahora hace unos 8 años aproximadamente me dedico exclusivamente a pacientes adultos. El tema de la disfagia siempre ha sido un tema muy interesante y al mismo tiempo complejo, ¿verdad? Porque cada vez hay más investigaciones y como la investigación siempre va cambiando, algunas son muy buenas y hay algunas que por cuestiones metodológicas a veces pues los resultados no ayudan muchísimo, pero todas son, por supuesto, en el análisis y en el global, investigaciones que suman. Hoy vamos a hablar de algo que se está hablando hace muchísimo tiempo atrás, está de moda, por decirlo de alguna manera, y es sobre las estrategias que facilitan la deglución, acerca de la terapia, principalmente en la disfagia. Entonces, sé que tenemos audiencia, tenemos fonoaudiólogos, también tenemos odontólogos, algunos padres de familia que también me han escrito que van a estar en la charla, así que vamos a un poquito entrar en contexto y definir lo que vamos a ver hoy, ¿no? Disfagia es la alteración en el transporte del bolo y también de la seguridad, principalmente. O sea, en el proceso en el cual los seres humanos nos llevamos el alimento de la boca al estómago, como están viendo este paciente. Muchos de estos pacientes tienen problemas para los líquidos, para los sólidos, hasta incluso a veces para pasar la saliva. Y en muchos de los casos también son indicadas las sondas nasogástricas, las sondas gástricas, ¿verdad? En algunos casos donde ya no va a recuperar la función de la deglución. Entonces, en general, podemos ver que la deglución es una función no solamente motora, sino también sensorial, ¿ya? Y eso es importantísimo. Conocer la fisiología, la patología, la evaluación y el tratamiento está dentro del marco que es como pilar
para atender a estos pacientes. Hoy vamos a ver exclusivamente las estrategias y después les voy a comentar algo más sobre cómo se está enfocando hoy en día el tratamiento para los pacientes con disfagia. Yo creo que la historia, entender la historia es importantísimo para entender cómo nos hemos ido desarrollando en el transcurso del tiempo. Entonces vamos a ver cuándo se inició la terapia y también para deslindar algunas cositas como por ejemplo, ¿qué profesionales iniciaron este trabajo? Esto empezó más o menos en 1960, en la década de los 60, muchos pacientes con disfagia obviamente eran tratados con sonda nasogástrica y había muchísimo tiempo que ellos no eran, digamos, tratados ni evaluados ni tomar la decisión de sacarle la sonda. Entonces, muchísimos de estos pacientes estaban durante años, hasta incluso con la sonda nasogástrica. En 1974, un tal George Larsen escribió por primera vez un artículo muy interesante y habla sobre la postura, contener la respiración, tragar la propia sonda de alimentación, o sea, hacer presión sobre la sonda, también sobre los ajustes dietéticos y la estimulación eléctrica. Mire, estamos hablando de 1970 aproximadamente. Y también en la década de los 60, pues, empezó a trabajar muchísimo una fonoaudióloga, una terapeuta del lenguaje, que es la madre de la disfagia, la doctora Jerry Logeman, ¿verdad? Y justamente Logeman es la que de alguna manera aplica la prueba radiológica dinámica que se hacía para pacientes con problemas esofágicos a la deglución. Y ella lo llamó prueba de bario modificado. Mire, estamos hablando en 1970 y tantos, más o menos 72. Tanto es así que ella saca su primer libro en 1983, que es justamente uno de los libros donde ella hace definiciones sobre las estrategias que hasta hoy en día aplicamos, como son, por ejemplo, el chin down, que es cabeza abajo, aplicamos la doble deglución, la deglución supraglótica, la deglución con esfuerzo. Y a raíz de, pues, de este gran descubrimiento, pues muchos se suman, salen los libros, mucha evidencia, mucha literatura, ¿verdad? Y se manejaba una visión tradicional en el cual las estrategias compensatorias, pues sí ayudaban al paciente, pero no rehabilitaban. O sea, era una estrategia, digamos, que podría mejorar al paciente en el momento, pero si esta estrategia era quitada, el paciente volvía a tener problemas, ¿no? Y un ejemplo podría ser, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una persona que está cojeando, tiene un problema en la pierna derecha, yo le pongo un bastón. Obviamente el bastón va a compensar esta deficiencia en el momento. Pero ¿qué pasa si yo quito el bastón? Entonces, la deficiencia otra vez se va a notar, ¿verdad? Y fíjese que también estaban los ejercicios rehabilitadores porque tenían potencial para restaurar la función. Entonces, miren, en esa época se manejaba una visión tradicional de estrategias compensatorias que no rehabilitaban, pero sí compensaban en el momento, y las rehabilitadoras, que a ciencia cierta no se sabía si realmente rehabilitaban, pues había muchos trabajos para esa época, pero no eran metodológicamente muy, muy estrictos, entonces en las revisiones sistemáticas normalmente no pasaban. Para los que no conocen estas maniobras, esta, por ejemplo, es una compensatoria, que muchos la conocemos, que es deglutir bajando, haciendo flexión, ¿no? Bajando el mentón, porque así es el nombre original, chin down, que es mentón abajo,
Y las rehabilitadoras eran consideradas como, por ejemplo, la deglución con esfuerzo, como van a ver en este caso, o la supraglótica, que es la deglución y tos. También está la de Mendelssohn, que después la voy a comentar. Y así fuimos avanzando a 1990 o finales de 1990, donde obviamente gracias a la tecnología se tenían mejores videofluoroscopías, mejor análisis, se hacían diferentes planos con mejores posiciones de los pacientes, diferentes alimentos, y cada vez era más preciso la evaluación y sobre todo el diagnóstico. Entonces, el antiguo objetivo de compensar la discapacidad en el 2010 o a finales del 2000, de la década del 2000, era prácticamente cuestionada, ¿verdad? Cuestionada. En la fonoaudiología, la terapia del lenguaje, la logopedia, entró a la práctica basada en la evidencia que ya lo había iniciado la medicina. La suerte que tenemos de estar muy pegados a la medicina por el tema de la disfagia es que creo que definitivamente esa es una de las áreas donde más hemos avanzado. Entonces, no voy a hablar de todo lo que es la medicina basada en evidencias, pero en síntesis es un proceso en el cual yo me pregunto algo, luego busco evidencia, concluyo y luego las aplico. Esto puede durar muchísimo tiempo, ¿ya? Así es que no es un proceso corto, es un proceso larguísimo. Pero la idea es que todos nuestros procesos terapéuticos como de evaluación, de tratamiento, sean evidenciadas con artículos de primer nivel. Y para eso les voy a comentar un poco qué es lo que pasaba, ¿no? Más o menos en la década de los 90, estamos hablando en fonoaudiología, por supuesto, en el tema de disfagia. Fíjense que en la pirámide de evidencia aún estaba como o sea, se tomaba en cuenta la fisiología, el razonamiento fisiológico, como pueden ver usted en rojo al final, en un nivel bajo, pero se tomaba en cuenta. Pero justamente porque aún no había mucha información, la tecnología no alcanzaba a ver exactamente qué es lo que pasaba en la devolución. Ya después, esta fue desapareciendo hasta que hoy en día, en la pirámide, en el nivel de evidencia, no se toma en cuenta este razonamiento fisiológico. Ahora, ¿esto es bueno o malo? Bueno, en realidad, después vamos a analizar y vamos a ver que tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja fue que al no coincidir el razonamiento fisiológico en esa época con las investigaciones, entonces se descartó como fuente de evidencia. Pero tal vez ahí cometimos un error. Y vamos a ver por qué. Perdón. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué nos atañe hoy en día, ¿no? Nos preocupa qué estrategias rehabilitan la disfagia. ¿Y será que solamente es una estrategia o realmente estamos hablando de un programa en el cual se incluyan estrategias, ¿no? ¿Y cuáles serían estas estrategias? De las convencionales, hay otras, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, en la década del 2000 también entró con fuerza la neuroplasticidad, ¿verdad? La neuroplasticidad, que es una ciencia, es una realidad hoy en día gracias a la tecnología, donde se está estudiando el efecto no solamente del ejercicio, sino también de la conducta humana sobre el cuerpo. ¿Cómo es? Y la parte que nos interesa a nosotros, ¿cómo hacemos para que un paciente que ha perdido la capacidad de deglutir la vuelva a recuperar? Hay una investigación muy interesante. En el 2008, ¿ya? Robinson y Coles hicieron un acoplamiento de lo que es las bases de la plasticidad cerebral aplicado a la disfagia.
Y hay algunos principios importantísimos. Y vamos a verlo. Por ejemplo, úsalo o piérdelo. ¿Qué quiere decir? En un paciente con disfagia, si está mucho tiempo sin terapia o está haciendo un patrón alterado, lo más probable es que este patrón alterado, al ser repetitivo, se instale. Pero está el otro lado, que es al no usar el circuito de la devolución, tal vez se puede degradar y perderlo. Entonces, hay muchos pacientes, hasta incluso hoy en día, que por falta de decisión o un buen análisis están más del tiempo debido con sonda o con restricción por vía oral parcial, ¿verdad? Otro aspecto importantísimo de la neurociencia, de la plasticidad cerebral, es la repetición. ¿Qué nos dice? Que si nosotros repetimos un movimiento, un acto motor, entonces se marca el circuito neurológico. Ahora, nosotros preguntamos, ¿y cuánto debemos repetir, ¿no?, para que un ejercicio haga efecto y pueda rehabilitar una función? Después vamos a ver eso, pero no se olviden de estos principios, que son los que hoy en día se están aplicando en la rehabilitación de los pacientes con disfagia. Pero este GIF nos da una idea de qué es lo que tenemos que hacer hoy en día según la evidencia. Y la intensidad es llevarlos a los límites más allá del nivel típico de actividad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente basta con repetir el ejercicio, sino también tiene que ser intenso. O sea, el ejercicio, y si yo hago un programa de tratamiento, no solo basta con repetir la cantidad que yo indique, sino tiene que ir en esta tendencia a ser intensos en algún momento o en diferentes periodos del tratamiento. Y esto es algo importantísimo, y aprovechando que está Franklin, que habla mucho de esto, de la especificidad. Según la neurociencia, la plasticidad cerebral, quiere decir que los ejercicios que se hagan tienen que ser específicos para la función o se tienen que parecer muchísimo, ¿ya? Para que el efecto sea, digamos, mayor. En el caso de la masticación, los ejercicios se deben parecer muchísimo a la masticación. Igual Franklin, que es un experto en habla sobre que los ejercicios que no se parecen al habla, por ejemplo, ¿no?, y ha presentado muchísima evidencia, no funcionan. En la disfagia sucede algo parecido, pero con, digamos, base en la plasticidad cerebral. ¿Y qué es la prominencia? Pues la prominencia quiere decir que la motivación juega un papel importantísimo en la tarea. Entonces, ¿cómo sería esto en la práctica? Hay muchas investigaciones, por ejemplo, que datan que si uno le enseña al paciente para qué sirve una función, en este caso una maniobra, se potencia el ejercicio. Y esto lo han hecho con electromiografía, por ejemplo, para elevación del yoides. Y tal vez por eso es importante entender la anatomía y la fisiología y para explicar al paciente de una manera tan sencilla que él comprenda por qué tiene que hacer el ejercicio y cuáles serían los efectos en este caso, ¿no? Entonces, la evidencia apunta que tenemos que hacer una etapa de concientización visual, principalmente, como ustedes están viendo aquí. Y también otro aspecto importantísimo es la dificultad. La dificultad en las tareas, en los ejercicios de devolución, y esto también se ha visto muchísimo en terapia física, mejoran el ejercicio y, por supuesto, la performance en la aplicación. Este es otro principio muy importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno trabaja algo en particular, después el organismo tiende a generalizar. Eso se llama transferencia. En devolución, por ejemplo, si yo trabajo con líquidos o trabajo con semilíquidos, cuando el paciente mejora y aprende el ejercicio, esto se puede después generalizar a los diferentes tipos de alimentos, ¿ya? Entonces, no es necesario que cuando yo haga los ejercicios sea con diferentes tipos de alimentos. Es
No digo que no lo hagan en la parte de la programación de la dieta, pero en la parte de los ejercicios se puede hacer solamente con un tipo de alimento. Muy bien. Entonces, hay algo importantísimo que debemos entender. Está el concepto tradicional, que es reducir el impacto de la discapacidad, o sea, compensar, tratar de que mejore, ¿verdad? Y hoy en día la nueva visión es restaurar la función. Obviamente que cada paciente es diferente, estamos hablando, para los que estamos en disfagia, de dos grupos de pacientes, ¿no? Pacientes que que tienen enfermedades neurológicas degenerativas y las otras que son crónicas, ¿no? En el caso de las degenerativas, tal vez esto no se pueda aplicar, ¿verdad? Y es más, en el mismo grupo de las degenerativas, hay algunas que son más lentas y de mejor pronóstico, como por ejemplo el Parkinson, ¿no? Y de peor pronóstico, por ejemplo, la ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, que sería muy difícil de rehabilitar en este caso. Pero, por ejemplo, en ACV, en TEC, ¿no? Traumatismo encefalocraneano o accidente cerebrovascular, que son enfermedades que muchas veces son periodos diferentes, en etapa aguda, subaguda y crónica, nosotros podemos ver tranquilamente cómo los ejercicios sí funcionan y se ven resultados. Ahora, dentro de este grupo también hay pacientes. Yo siempre les explico a mis alumnos de esta forma. Le digo, si, por ejemplo, ustedes van al gimnasio, van a observar, vamos a poner a 100 personas. Seguro que muchos de los que están en la audiencia han ido al gimnasio y pueden ver que no todos consiguen el objetivo, ¿verdad? Y Franklin me da la razón, que él es una persona muy metódica y en poco tiempo que estuvo en el gimnasio consiguió lo que se había trazado al inicio. Pero no todos lo hacen. Hay mucha gente que va al gimnasio, tiene la misma rutina que tienen las 100 personas, pero no logran el objetivo. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque en terapia es igual. ¿Qué paciente es candidato a mejorar con la rehabilitación? El paciente, primero que está motivado. Entonces yo tengo que aprender a motivar al paciente. Paciente que es metódico, ¿verdad? Que tiene una familia que lo apoya. Por supuesto que hay otros factores, pero eso también es importante de parte del paciente. Yo puedo buscar la estrategia, puedo buscar el plan de tratamiento ideal para un paciente, pero hay otros factores del cual no me debo olvidar y buscar también estrategias para eso, que no necesariamente son estrategias deglutorias, sino estrategias para hacer cumplir lo que yo programo. Y eso vamos a hablar de al final. Entonces, disculpen. Me avisan, por favor, cuando pasa media hora para hacer una pequeña pausa y poder responder algunas preguntas. La visión tradicional, cuando nosotros, los terapeutas, fonoaudiólogos, logopedas, en la época de los 90, sacamos la fisiología de los cuadros de evidencia, y lo voy a repetir porque justamente, ¿por qué la sacamos? Porque no coincidía el razonamiento fisiológico con las evidencias sobre tratamientos. Entonces, nosotros decíamos, mira, pero con este ejercicio, porque se mueve los suprayodeos, infrayodeos, esto puede mejorar. Y hacíamos la investigación y pues no coincidía. Entonces, ¿cuál era la postura? Bueno, el razonamiento fisiológico no sirve. Entonces, ¿qué hicimos? Nos centramos en el tratamiento, ¿no? Y es más, hoy en día, cuando hacemos, por ejemplo, ¿no? Si sacamos un curso, ¿no? Fisiología de la deglución, fisiología del habla, estoy seguro que la mitad de los que van a un curso de tratamiento del habla, ¿no? O tratamiento de la deglución, se anotarían. Estamos muy enfocados en el tratamiento y también en la evaluación. Y la fisiología, pues, lo hemos dejado de lado o nos hemos
o nos hemos quedado con los conceptos que hemos aprendido hace muchísimo tiempo. ¿Cuántos de ustedes realmente haciendo una introspección se han actualizado en fisiología? Entonces estamos en esta pendiente, según la evidencia, y cuando, según la práctica basada en la evidencia, la fisiología es la base de todo. O sea, si nosotros aprendemos cómo se da la deglución y las otras funciones, por supuesto, es más fácil entender la evaluación, porque ustedes se han dado cuenta que en disfagia hay muchos tipos de evaluación, no hay una evaluación estándar para todos los pacientes y tampoco las va a haber, porque tiene que ser por grupos, ¿no? ACV, TEC tal vez podría estar en el mismo grupo, están los neurodegenerativos, el Parkinson, el ELA, esclerosis múltiple, depende de las instituciones, no todos tienen los mismos procesos, entonces, ¿pero qué nos asegura que podamos entender la patología, la fisiología? Yo quiero que hagan una pequeña introspección, porque esta era la idea de hacer este live. Pregúntense, ¿cuánto conozco de deglución? Yo estoy seguro que más conocen de disfagia que de la función de deglución. Y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Por supuesto, a quien les habla también. Yo enseño desde el 2003, si no me equivoco, desde los 24, 25 años aproximadamente. Así que he ido viendo cómo ha evolucionado la fisiología, ¿no? Y hoy en día la fisiología de la deglución es una realidad, la cual podemos no solamente leer, sino ver, gracias a la videofluoroscopía, que cada vez es más exacta. Entonces, pero vamos a poner en práctica esto, ¿ya? Porque como dicen por ahí, a veces papel aguanta todo. Sí es cierto, para los que no conocen mucho de fisiología, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver si esclarecen después cuáles son las alteraciones y comprender, ¿no? ¿Por qué hay retención vallecular? ¿Por qué hay estancamiento de senos piriformes? ¿Por qué un paciente tiene penetración, aspiración? ¿Por qué la lengua no se está moviendo hacia atrás y qué tiene que ver eso con la seguridad de la deglución? Son cuestiones que nos hemos ido tal vez descuidando porque hemos estado estudiando de una forma muy didáctica, por supuesto, en todos los libros, pero no funcional. No es funcional al momento de ver a los pacientes. Si ustedes se acuerdan de la clasificación de la disfagia, de las fases, ¿no? Fase oral, fase faríngea, fase esofágica. Después la clasificaron en 5 fases, luego entró la fase 0. Por supuesto que es importantísimo, pero para entender la biomecánica de la deglución, tenemos que entender cómo es esto de la deglución que sucede en un segundo. Obviamente que esto puede variar de acuerdo al alimento en milisegundos, pero en general sucede en un segundo. ¿Cómo en un segundo se puede separar las etapas? Entonces, cuando yo trato, si yo, por ejemplo, reduzco la fase oral, la fase de propulsión, la fase faríngea, de forma diferente, como que no hay una congruencia ahí, porque esto es un segundo. Entonces, vamos a entender qué es lo que pasa. Entonces, la deglución tiene principalmente objetivos y eventos que se desarrollan durante este segundo, ¿verdad? O estos segundos. Entonces, entender los objetivos es primordial para entender la patología, evaluación y tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos de la deglución? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la masticación? ¿Cuál es el objetivo? No es la eficiencia masticatoria, ¿no? La eficiencia masticatoria, que es preparar el bolo alimenticio o la cantidad de ciclos masticatorios para la deglución, ¿verdad? Para la deglución. ¿Solo para la deglución? Claro que no. Para que la deglución sea segura y eficaz y pueda nutrir. Eso también es importantísimo. Estamos hablando de una deglución que pueda hidratar y nutrir lo que el ser humano necesita. No solamente estamos hablando
de 2 degluciones, 3 degluciones, sino de una cantidad, ¿no? Durante el día, que es lo que necesita todo ser humano. Entonces, vamos a ver que los objetivos pueden ser 2, ¿ya? Uno es la eficiencia y lo otro es la protección de la vía aérea. Y vamos a entender y lo vamos a graficar, ¿ya? Con estos símbolos. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia del bolo quiere decir que es el traslado del alimento desde la boca hasta el estómago, ¿verdad? Y esto debe ser rápido, por eso hablamos de una eficiencia, debe ser rápido, no dejar residuos significativos, porque de hecho que hay diferentes alimentos que pueden dejar residuos. No irse por otro lado, por supuesto, tiene que ir de la boca, faringe y esófago y al estómago. Cuando hablamos de eficiencia del bolo nos referimos a eso. ¿Cómo hacen las estructuras para que este alimento vaya de la boca hasta el estómago? Y cuando nosotros analizamos a un paciente, es lo primero que ustedes deben pensar. A veces, y no sé si les ha pasado, nos vamos por otro lado, ¿no? Bueno, de la asimetría, de que le falta un poquito de fuerza al labio, que tal vez hay mucho tono muscular, bueno, que dicho sea de paso, es difícil de evaluar, pero a veces en movimiento, ¿no? Se ve, se observa que el tono está bajo, o la fuerza, bueno, que es otro tema, y perdemos de vista lo más importante, que es la función. ¿Qué está pasando? Yo tengo que evaluar o tengo que entender cómo es que este bolo va a ir de la boca, faringe y luego hasta el esófago. Y está el otro objetivo, no se olviden, son 2 objetivos. El otro objetivo que es la protección de la vía aérea. ¿Qué es la protección de la vía aérea? Específicamente que este bolo que va a ser trasladado, ¿no? De la boca al estómago no se vaya hacia la laringe. Hacia la laringe, que es esta, ¿no? Y la laringe, obviamente, se continúa con la tráquea y luego los pulmones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de protección de la vía aérea, quiere decir que el bolo se vaya seguro, seguro. Por eso decimos deglución segura y eficaz. Eficaz o eficiencia, que el bolo vaya rápido, que no deje residuos con una sola deglución, o residuos significativos, y protección, que no se meta la laringe. ¿Ya? No se olviden, eso es muy importante entender. Vamos a ver entonces cuáles son los eventos normales de la deglución, y es lo que ustedes en realidad deben evaluar en sus pacientes. Obviamente hay una evaluación clínica, también vamos a hablar un poquito de eso, pero en general se debe evaluar estos eventos: propulsión lingual, disparo de la deglución o desencadenamiento, elevación velar, y vamos a ver la fisiología y cómo puede jugar en contra o a favor el no saber. Entonces, quiero que vean esto. Propulsión lingual posterior. Entonces, aquí estamos observando cómo los músculos de la lengua, ¿verdad?, ayudan a llevar el bolo hacia atrás y hacia abajo. Entonces, podemos decir que la propulsión lingual, ¿en qué interviene? En la eficiencia o eficacia del bolo, o sea, en el traslado del bolo. No se olviden los 2 objetivos. Una es la eficiencia del bolo y la otra es la seguridad. Ahora, por eso quiero que vayan relacionando. La lengua, ¿en qué interviene según esta representación de lo que en realidad sucede en una videofluoroscopía? Bueno, lo que estamos observando es que participa en el traslado, ¿verdad? ¿Y qué podemos observar aquí? Quiero que se fijen, voy a poner stop. Esto es la epiglotis, ¿verdad? Este es el cartílago tiroides, esta es la faringe, y ustedes pueden ver
que en la lengua no solo participa, a ver, afinen sus ojos, por favor, no solamente participa en el traslado del bolo, sino también, miren, en la inversión epiglótica. O sea, yo puedo concluir que la lengua es importante no solo para el traslado del bolo, sino también para la seguridad de la vía aérea, ¿verdad? Entonces, para la protección de la laringe, para que no se vaya el alimento a los pulmones. Entonces, cuando hay una alteración, por eso es que no voy a hablar mucho de alteración, para que ustedes quiero que vayan más o menos comparando, ¿no? Analizando qué es lo que sucede con sus pacientes. Si la lengua no tiene buena movilidad, no hay buen análisis, buena evaluación en la deglución, ustedes no se van a dar cuenta de esto. Otra vez, fíjense que la lengua juega un papel importante no solo en el traslado, sino también hace que la epiglotis empiece la inversión, ¿no? En algunos libros lo conocen como geruflexión. La inversión, que es cuando empieza a cerrar para proteger la laringe. Y lo podemos ver en videofluoroscopías, ¿no? Porque estas animaciones en este programa STEP justamente están basadas en videofluoroscopías. Muy bien. Y en cuanto al disparo o el desencadenamiento de la deglución, pues hay una cascada que acontece. La elevación velar, que esta ya la conocen, el cierre del vestíbulo laringio, constricción y elevación faríngea, y la apertura del esfínter esofágico superior, que lo vamos a ver. Pero no se deben olvidar de algo importante. La deglución no solamente es un acto motor, sino también sensorial. Participan diferentes pares craneales, receptores, ¿verdad? Entonces, ¿qué se sabe de la sensibilidad del desencadenamiento, ¿verdad? Algunos conocen como disparo del bolo cuando llega hacia atrás. Antes pensamos que se desencadenaba en el istmo de las fauces. Vamos a ver si eso es cierto. Miren, ¿y esto qué nos dice la evidencia? Que esto depende de la edad. Para los que hemos trabajado con neonatos, por ejemplo, sabemos que un recién nacido está la boca preparada solamente para líquidos. Y justamente cuando uno, por ejemplo, pone el dedito o pone algo sólido, el bebé lo bota, ¿no? Le pones algo sólido y él hace esto. Eso se llama reflejo de extrusión. Pero este reflejo de extrusión, en realidad, es, digamos que el reflejo de desencadenamiento de la deglución, del famoso disparo de la deglución, que en los bebés está muy adelantado, y justamente porque de 0 a 6 meses es reflejo, y justamente el sistema nervioso periférico está muy mielinizado, y el reflejo es rápido, ¿no? Ni siquiera la corteza ejerce función sobre eso hasta los 6 meses. Y miren qué es lo que pasa después, porque esto nos va a ayudar muchísimo a entender qué es lo que pasa con la deglución. A medida que pasan los años, el desencadenamiento es cada vez más posterior. Por eso es que en los ancianos a veces pensamos que no hay reflejo. Lo que pasa es que cada vez se hace más posterior. Por si acaso voy a después a compartir todas estas investigaciones en la página de Multitherapies para que se lo puedan descargar o puedan leer. Entonces, en un paciente con disfagia sí podemos ver hasta incluso una transición porque hay demora, ¿no?, en el paso del alimento. Entonces, cuando se desencadena, miren, esto que dura 1 segundo, es importante para la eficacia del bolo y también para la protección de la laringe, ¿ya? No se olviden. Entonces, la cuestión era saber, ahora entender cómo es que este alimento puede pasar por la faringe sin dejar residuos
¿Qué mecanismo participa en esto y cómo y qué mecanismos hacen que este bolo no se meta a la laringe? Entonces, uno de ellos es la elevación velar, que ya la conocemos, ¿verdad? En el cual cuando pasamos el alimento, el velo cierra la nasofaringe y justamente para que el alimento no se vaya a la nariz. Pero este evento no juega un papel importante en la seguridad, solamente en la eficiencia del bolo. Bueno, por lo menos no se ha descubierto hasta ahora que el cierre faltan. Bueno, y el cierre del vestíbulo laringio, para los que no conocen, este es el vestíbulo laringio, la entrada, ¿verdad?, de la laringe, que se cierra al momento de deglutir, como hemos visto en algunos videos y animaciones. El cierre del vestíbulo laringio, ¿cómo sucede? Y quiero que se fijen en este detalle. Pueden ver aquí el hueso yoides, la lengua, la laringe, y miren esto. Y es algo que ya habíamos visto. Miren, la lengua empuja a la epiglotis al momento de deglutir. Y esto, que es el yoides, acá están los suprayoideos, los infrayoideos. Miren cómo los suprayoideos juegan un papel importante para el cierre y también para la eficiencia o eficacia del bolo, ¿no? Que es el traslado del bolo por la boca, faringe y esófago. Miren. Por eso es que hay maniobras como, por ejemplo, la maniobra de Shaker, la de Mendelssohn, algunos hasta incluso ejercicios que ayudan a fortalecer los suprayoideos. Pero eso es en caso de pacientes que justamente necesitan eso, ¿no? Entonces, los suprayoideos, perdón, o la activación de los suprayoideos es importantísima para la protección también de la laringe. Y quiero que se fijen ahora, aquí. Este es el esfínter esofágico superior, es el cartílago cricoides, y miren lo que pasa. Bueno, por eso es tan importante esto de la anatomía y fisiología, ¿no? El esfínter esofágico superior se abre cuando hay excursión laríngea, o sea, fíjense aquí, cuando el yoides sube, gracias a la contracción de los suprayoideos, obviamente la laringe también, porque están íntimamente adheridos por músculos y ligamentos, el esfínter esofágico superior se abre. Miren, se abre. Entonces, ejercicios que puedan prolongar la excursión laringea hacia arriba y hacia adelante. Ojo, no se olviden de ser de uno de los principios de la plasticidad cerebral, que es especificidad, ¿no? Los ejercicios tienen que ser deglutorios. Son ejercicios con deglución, claro que sí, porque me tengo que asegurar que se marque un circuito con la función. Y miren, quiero que vean este detalle. Ahora concéntrense en los cartílagos aritenoides. Y al subir la laringe, gracias a los suprayoideos e infrayoideos, en este caso, también los aritenoides se pliegan hacia adelante y se cierran hacia atrás para evitar el paso del alimento o que el alimento penetre la laringe. Ahora quiero que se concentren en la faringe. Este es el constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior,
Y el constrictor inferior, pues parte de este músculo es justamente el que conforma el esfínter esofágico superior. Pero miren este detalle. Ojo que todas estas animaciones han sido basadas en evidencia con videofluoroscopía de alta resolución. Y miren lo que pasa. Entonces podemos decir que para el cierre del vestíbulo laringio, no solamente la lengua, los supraioideos, o sea, excursión iolaringia, suprainfraioideos, y miren, los constrictores, ¿no? La faringe, los constrictores. O sea que al final casi todas las estructuras juegan a favor del cierre del vestíbulo laringio. O sea, la protección de la laringe. Entonces, cuando ustedes vean un ejercicio o una maniobra basada en evidencia, por supuesto, que mejore la fuerza de constricción de los constrictores faringios, de la base de la lengua, de la excursión ioidea, ¿no? De los supraioideos. Entonces, estos ejercicios se pueden ir aplicando. ¿Y cuál es, digamos, el tips que le puedo dar? Tienen que saber la función para después describir exactamente cuando se altera. Y solo así van a poder escoger ustedes las estrategias correctas. Porque después ustedes van a ver las estrategias y van a sentir, bueno, ¿cuál aplico? ¿No? Al final van a hacer lo que en algún momento yo hacía, que es escoger casi todas las estrategias para todas las alteraciones, ¿verdad? Y no somos muy específicos en ese sentido. Aquí podemos ver en acción cómo es lo que hemos visto en la animación durante la deglución. Entonces, podemos decir que la constricción y elevación faríngea participa tanto en la protección como en la eficiencia del bolo. Y el esfínter esofágico superior, este es un post que hice hace un par de semanas, donde se puede ver lo que ya hemos visto en los videos, ¿no? O sea, la excursión laringea, cuando yo degluto, o los ejercicios que hagan que la laringe suba, van a ayudar a la apertura del esfínter esofágico. Cuando hay retención vehicular en esta zona, cuando hay alimento aquí, una de las causas es porque no hay buena excursión laringea. Una de las causas, ¿no? Hay que descartar por eso. ¿Qué es lo que está pasando? No hay excursión laringea buena, las paredes de la faringe, los constrictores están fallando. Entonces, esto obviamente no se puede ver en una evaluación clínica. Eso lo vamos a tratar en otro momento, en evaluación. Se puede ver en una videofluoroscopía, ¿no? En un análisis videofluoroscópico. En conclusión, todos los eventos que hemos visto, menos la elevación del velo del paladar con el cierre, aunque hay algunos estudios muy débiles en realidad que cuestionan un poco esto, porque dicen que podría ayudar en las presiones, ¿verdad? Pero me imagino que pronto saldrá algo de evidencia de esto, pero por lo pronto sabemos que en la seguridad, ¿ya? No se olviden, seguridad, protección de la vía aérea, PVA, ¿qué es importante? La propulsión de la lengua, la excursión laringea, supra-infraioideos, la contracción faríngea, ¿verdad? Entonces, y también, por supuesto, el movimiento de los aritenoides. Bueno, como les dije, las disfagias neurogénicas o de identidad neurológica más frecuentes, ACV, TEC, ELA, enfermedad de Parkinson, justamente tienen muchísimo porcentaje de frecuencia con disfagia, ¿no?
muchas de estas enfermedades cursan con disfagia en algún momento, sobre todo las degenerativas, ¿no? En el caso de ELA, el 90%. Entonces, hay una investigación muy interesante que se hizo en pacientes con accidente cerebrovascular agudo, o sea, en etapa aguda quiere decir inmediatamente después del derrame o después del suceso cerebrovascular. Y miren lo que arrojó la investigación. Alteraciones de la eficacia del 25 al 75%. Alteraciones de la seguridad del 30 al 50%. Entonces ya sabemos que la eficacia es cuando el bolo es llevado a través de la boca, faringe y luego esófago. Y alteraciones de la seguridad del 30 a 50% cuando el alimento, como ustedes pueden ver en la videofluoroscopía, se mete a la laringe. Y muchos de estos pacientes que hacen aspiración silenciosa, sin tos, pues mueren, ¿no? El 50%. ¿Se puede evitar esto? Pues hay muchas formas de evitar. Por supuesto, la neumonía, que es lo que más nos preocupa a los fonoaudiólogos cuando tenemos un paciente con alteraciones de la deglución. No voy a hablar mucho sobre evaluación, pero es importante hacer una evaluación clínica e instrumental y llegar a un diagnóstico, y en el diagnóstico yo tengo que describir principalmente qué es lo que pasa en los eventos que participan en la seguridad y en la eficiencia del bolo, o sea, en el traslado del bolo, ¿verdad? Yo tengo que describir y eso va a ser la base para yo poder seleccionar después las estrategias de deglución. Por supuesto que no voy a hablar de todo lo que involucra el tratamiento, pero miren, esta es una revisión sistemática que se hizo en el 2016, en el cual se evaluó la terapia convencional, tradicional, de lo que estuvimos hablando al inicio. Y bueno, ¿qué se evaluó? Básicamente las estrategias compensatorias, los ejercicios conductuales como son las maniobras, la neuroestimulación y también el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Y la conclusión es que los trabajos metodológicamente no están dando luz de cuál es, digamos, el patrón o cuál es la dosis exacta, cuál es la cantidad, cuáles son las contraindicaciones específicamente de cada maniobra. Entonces es difícil seguir en este caso, un modelo de tratamiento. Hay mucha eficiencia, perdón, hay mucha eficiencia de los ejercicios en varias investigaciones, claro que sí, pero el detalle es que no está muy clara en la parte metodológica. Tal vez sí sean buenas algunas investigaciones, ¿no? Pero en las revisiones sistemáticas generalmente no pasa. Esta es una clasificación de lo que son los tratamientos no invasivos y el tratamiento invasivo. Dicho sea de paso, el sábado tenemos un curso de 4 horas en el cual voy a hablar de todos estos tipos de tratamiento, como son las recomendaciones, las técnicas compensadoras y, por supuesto, la higiene oral es fundamental, fundamental. El odontólogo y el fonoaudiólogo tienen que saber hacer higiene. Hay investigaciones muy interesantes acerca, si bien es cierto, no son concluyentes, pero acercan muchísimo que la higiene podría evitar muchas neumonías en una población de pacientes con disfagia. Hay las técnicas compensadoras tradicionales, la estimulación sensorial, que habría que ver cuáles realmente son compensadoras y cuáles son rehabilitadoras, las técnicas directas o maniobras de deglución, técnicas indirectas o ejercicios orofaciales, o también ejercicios miofuncionales, deglutorios, como lo llaman en algunas revisiones, y también están las técnicas con equipos y aditamentos que generalmente
generalmente, por ejemplo, la electromiografía, que es muy interesante para hacer el biofeedback, que puede mejorar la ejecución del movimiento o del ejercicio, la electroestimulación, que es un potenciador bien aplicado, por supuesto, y también el invasivo, ¿verdad? Que tenemos, porque no se trata solamente de elegir los ejercicios, sino también de gestionar con la familia y con los otros profesionales, ¿no? Entonces, es importante manejar el tratamiento farmacológico, quirúrgico, enteral, porque hay fármacos que pueden empeorar y también mejorar la disfagia. Bueno, vamos a ver esto en el curso. Voy a comentarles solamente algunas de estas técnicas posturales. Ahora, las técnicas posturales son compensatorias, pero ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia no solamente nos habla de que tiene una compensación en un grupo de pacientes, sino también que estas técnicas tienen que ser realizadas de una forma en la cual favorezca algún tipo de paciente, ¿no? No en todos los casos. Esta técnica obviamente tiene que ser corroborada con videofluoroscopía, pero los estudios apuntan a la flexión, ¿no? La flexión de la cabeza ayudaría muchísimo al tránsito o al desplegamiento de lo que uno desea, ¿no? Por ejemplo, en la seguridad de la vía aérea. Hay otros estudios, miren, que, bueno, los chinos, que justamente este año iba a ser el encuentro mundial en Japón, que estábamos alistando maletas con uno de mis colegas, pero bueno, por ese tema de la pandemia se canceló todo. Han estudiado hasta incluso cuál es la angulación y en qué tipo de paciente se podría hacer. También en muchos de los casos se ha visto que la aspiración con los utensilios, en este caso, por ejemplo, con la cuchara, es más frecuente que con una taza o con un vaso. Cómo se debe hacer la maniobra, en este caso compensatoria, y la ficha técnica. La ficha técnica quiere decir cuál es el efecto, cómo es el desarrollo de la maniobra, cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, en qué población se usó o se hizo el estudio y con qué alimentos. Están también las otras técnicas miofuncionales, una de las que más evidencia tiene, sobre todo para la excursión laringea, es el ejercicio de Shaker, que tiene también una ficha técnica, y yo lo uso con algunos pacientes, y la evidencia nos puede ayudar, miren, a modificar el ejercicio, como esta investigación que hicieron los chinos, coreanos para ser más exactos, disculpe, el cual se puede hacer hasta incluso con una pelota. Y los efectos son mejores y con menos efectos colaterales, sobre todo a nivel de los trapecios. Hay otras técnicas, como por ejemplo las deglutorias, ¿verdad? O las maniobras deglutorias, las tradicionales, que se puede hacer con saliva, con alimento adaptado o con alimentos de la dieta, ¿verdad? Tiene contraindicaciones. ¿Y qué nos dice la evidencia? Que muchos de estos ejercicios tienen que ser con una dosis, ¿no? Una duración. Por ejemplo, hay estudios que dicen que debe ser de 4 a 8 semanas. ¿Y cuál es la dosis al día? De 60 a 110 repeticiones. Miren, eso es bastante. Estamos hablando de 5 series de 5 o 3 series de 10. Entonces, se ha hecho con electromiografía para ver qué es lo que exactamente pasa, igual que la supraglótica. La evidencia nos dice que la supraglótica, por ejemplo, está contraindicada para algunos pacientes con problemas cardiovasculares. Bien aplicado, estas técnicas, por supuesto, se suman. Esta es su ficha técnica. Y aquí podemos ver el estudio que se hizo en el 2002, en el cual se demostró que muchos de los pacientes
con problemas cardiovasculares pueden tener complicaciones, ¿no? Básicamente porque en esta maniobra se hace la otra maniobra, vale la redundancia, la de Valsalva, que la compresión puede forzar un poco el gasto cardíaco. También está la maniobra de Mendelssohn. También tiene una ficha técnica y hay estudios que demuestran que esta técnica puede mejorar la excursión laríngea, ¿verdad? Y miren qué importante ha sido primero analizar la fisiología y luego las técnicas, porque ustedes pueden darse cuenta para qué sirve y qué efecto va a tener en la deglución. Hay mucha investigación. Bueno, aprovechando la presencia de Franklin, este es un libro el cual él ha sido uno de los autores, juntamente con Jaime Paniagua, con Paula Gutiérrez, Patricia Murciego y Raquel García. Muy interesante, en el cual hay una parte, un cuadrito que lo quería compartir, donde ellos hacen un análisis de las técnicas de rehabilitación y cuál es la cantidad de repeticiones recomendadas según la evidencia y también de los ejercicios diarios. Entonces, para finalizar este live, algunos se preguntarán, bueno, esa es la terapia tradicional. ¿Y cuál es la nueva visión? ¿Qué es de la nueva visión? Miren, este es un estudio, le he puesto este humo porque este es, como le decimos con Franklin, calentito, está caliente esta investigación, se va a publicar recién toda la información completa en el próximo año, el 2021. Este es, miren, una investigación, un ensayo doble ciego controlado con placebo, metodológicamente bien diseñado, excelente trabajo, ¿ya? Que puede darnos luz de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar, ¿no? Porque esa es la idea de hacer justamente algunos live como este. Y miren, la intervención de la deglución basada en el ejercicio, terapia de disfagia McNeil, que es MDTP, con electromiografía y electroestimulación. Un ensayo doble ciego controlado con placebo. Se hizo 3 grupos de estudio. La población fueron 53 pacientes con ACV, ¿ya? La dosis fue 1 hora diaria y el tiempo de 3 semanas, más o menos 15 sesiones. Y se hizo un monitoreo por 3 meses. Estos fueron los indicadores evaluados: capacidad clínica de deglución, nivel de ingesta oral, el peso, percepción del paciente, seguridad de la vía aérea, el tiempo de regreso a la vía oral y las complicaciones. Pero fíjense lo interesante de este estudio bien diseñado. Y no solo, en realidad la autora ha iniciado estudios en el 2008, si no me equivoco. Tiene como 10 artículos sobre lo mismo, pero ha ido desarrollándola metodológicamente para hacerlo más confiable. Entonces, doble ciego quiere decir que los terapeutas no sabían del estudio, hasta incluso los pacientes y los científicos, en este caso los que hicieron la investigación, han manipulado todo de tal manera que no el sesgo sea lo menor posible, ¿no? Que sea una investigación que arroje resultados confiables. Entonces, miren, un grupo, que vamos a llamarlo grupo 1, recibió tratamiento, digamos, tradicional, ¿ya? Con ejercicios, con maniobras compensadoras, con maniobras deglutorias. Y había otro grupo que recibió terapia, aparte del tratamiento McNeil, que es un entrenamiento en base a ejercicios deglutorios intensivos, que es lo que vamos a hacer este sábado, más electroestimulación. Y el otro grupo que está en rojo es un grupo de pacientes que recibieron terapia también de este modelo McNeil, más
electroestimulación, pero placebo. ¿Qué quiere decir? Manipularon el equipo para que no mande corriente, o prácticamente ni siquiera los terapeutas sabían sobre esto, menos los pacientes. ¿Y qué es lo que vieron? Entonces querían evaluar lo siguiente en conclusión. Terapia tradicional, terapia McNeil con electroestimulación y solamente terapia McNeil, ¿no? Que es basada en ejercicios de deglución. ¿Y cuáles fueron los resultados? Lo que ustedes ven aquí, las flechitas. La terapia sola con ejercicios de deglución fue mucho mayor, con mayor eficacia en varios indicadores al que se hizo con electroestimulación y, por supuesto, a la tradicional. En conclusión, pues la idea de hacer este live era un poquito ver cómo ha sido la historia en el desarrollo del tratamiento de las estrategias y cómo hoy en día se está encarando, se está planificando de tal forma que los ejercicios apuntan a dos cosas, como les dije. Traslado del bolo y protección de la vía aérea. Y eso se hace con ejercicios deglutorios, porque no se olviden, la fisiología, esto demora un segundo. Entonces los ejercicios, los circuitos neurológicos a repetición, no se olviden de los principios de neuroplasticidad, ¿ya? Tienen que ser aplicados para que el ejercicio funcione. Entonces hablamos en conclusión de un tratamiento intensivo de 2-3 meses con ejercicios deglutorios principalmente, con dosis adecuadas para cada paciente. Y, por supuesto, tomar en cuenta otros factores según la neurociencia.